Vamos entonces a ver conceptos asociados a las bases de datos. Y bueno, pues en este caso el objetivo es que al terminar ustedes describan los conceptos asociados a las bases de datos a través de la definición de redundancia, consistencia, integridad, seguridad e independencia lógica y física de los datos para considerarlos en el análisis y diseño de las bases de datos. Para ello, pues vamos a abordar el tema 2.1, redundancia, integridad, consistencia, seguridad, independencia lógica y física de los datos. Y pues vamos a empezar con redundancia de datos. Vamos a ver a qué se refiere. En este caso, pues al almacenamiento de los mismos datos varias veces en diferentes lugares. Aquí para que quede más claro, vamos a suponer algún escrito que están haciendo, a lo mejor su tesis, su tesina, a lo mejor algún manual que están realizando, algún informe, algún reporte en la empresa, en fin. Y vamos a suponer que tienen su primer versión, la trabajan, redactan y tienen una primera versión. La guardan y se van. Al siguiente día la retoman como la versión 2, ¿no? Y lo mismo, avanzan, hacen cambios y la guardan como versión 2. Y al rato la vuelven a abrir y otra vez la guardan como versión 3. Al rato a lo mejor la cambiaron de directorio y empiezan entonces a hacer tantas respaldos o tantas, no respaldos, sino más bien versiones que al final de cuentas pierden el control, ¿no? ¿Cuál era la que estaba trabajando? A lo mejor cuando regresamos en una tercera ocasión trabajamos en la versión 2 y a lo mejor ya después trabajamos en la versión 1 y le pusimos versión 4. Y entonces llega un momento en el que tenemos la repetición del mismo archivo en diferentes lugares con pues datos a lo mejor no completos y entonces eso es lo que nosotros vamos a llamar redundancia. Dentro de las bases de datos, precisamente aquí les puse una tablita en donde podemos observar que pues tenemos ahí repetidos, por ejemplo, un identificador de orden 2301, tenemos repetido 3 veces esos datos, pero ¿por qué se repiten esas 3 veces esos datos? Pues porque en un identificador de orden hay varios productos y lo que está produciendo esa repetición de datos son cada uno de los datos de los productos. Por ejemplo, en esa orden está el producto 3786, 4011, 9132 y pues en ese caso es lo que nosotros llamamos redundancia, ¿de acuerdo? A la repetición precisamente de los datos. Ahora, ¿qué provoca la redundancia? ¿Qué problemas? Primero, el incremento del trabajo. De hecho, cuando ustedes llegan a su versión de su trabajo que están haciendo, que están redactando, pues en lo que lo buscan, en lo que se verifican si es el último y que a lo mejor puede haber el error de que no sea el último. En lo que checan, pues hasta dónde van, a lo mejor todo eso implica cierto esfuerzo, cierto trabajo, dedicarle hasta la atención, ¿no? ¿Qué otro? Entonces, el tener repetición de los datos, pues incrementa el trabajo, pues hablando ya de bases de datos, para actualizarlos, ¿no? Si yo tengo 5 veces repetido el dato, pues hay que precisamente actualizar esos 5 registros para que esté la información consistente, ¿no? De lo contrario, pues cada versión va a tener lo suyo y nada. ¿Va a haber desperdicio de espacio de almacenamiento? Pues sí, tantas veces como yo tenga repetido los datos, pues requerirán espacios. Y ya sabemos que cada carácter, cada dato booleano, cada entero, cada flotante ocupan bytes de memoria, que todo eso ya sumado, pues es lo que conforma bases de datos que a veces son tan pesadas que se están cayendo a cada rato, que tarda uno un montón en recibir una respuesta a alguna consulta, etcétera, ¿no? Y bueno, la redundancia pues provoca inconsistencias. ¿A qué nos referimos? Pues que la versión 1 de su trabajo pues tendrá datos que no tendrá datos que tenga la versión 4 o 5 o la enésima y que en determinado momento habrá
versiones que tengan una parte actualizada y la otra tenga la otra parte actualizada. Entonces, por ahí puede haber inconsistencias, ¿no? Y bueno, dentro de una base de datos relacional, la redundancia debe ser mínima y controlada. Si está controlada, la voy a poder atender, pero si no está controlada, no me voy a dar cuenta y eso va a tener problemas. A mí me gusta contar una situación que sucedió en un sistema en donde vendían cosas a crédito y pago en efectivo. Ahorita le voy a poner un nombre, una persona, Juan. Juan llega, se llama Juan Pérez Rodríguez, perdón, ya me acordé del nombre de la persona, era Viviana, Viviana González. Pero Viviana, su nombre se escribía con BB. Y bueno, se hace el registro, se le dan lo que compra, creo que eran 10 computadoras, mouse, teclados y todo, ¿no? En otra ocasión va y la persona que lo atiende, escribe Viviana, pero con V, Viviana González. Y entonces, pues en ese caso compra mouse, solamente mouse, ¿no? Entonces, ahí hay una situación también de redundancia. Tenemos la misma persona, pero en dos registros diferentes. Y esa redundancia no está controlada, ni siquiera la conocemos porque, pues en un momento atendió una persona y en otro momento atendió otra persona. Y entonces, en ese aspecto, pues puede llegar el momento en el que cuando yo le tenga que cobrar a esta persona y me pida su factura, pues yo entre al registro donde Viviana está con V y solamente le cobro los mouse. Pero ¿y el otro registro donde llevaba las computadoras? ¿Qué pasa? ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto, por eso a veces se considera, más bien se considera una llave única para reconocer a cada usuario. Y en ese caso, pues eh, puede ser numérica y la búsqueda de ese usuario pues será a través de esa clave primaria, ¿no? Entonces es bien importante precisamente atender esta parte de la redundancia y tratar de que sea mínima. Vamos a descubrir que a veces es necesaria para hacer más óptimas nuestras consultas, pero pues si la conocemos, pues vamos a atenderla. Pero si no, pues tendremos situaciones de pérdidas, no solamente de dinero, podemos perder hasta nuestro trabajo y no sé si en determinado momento se firman contratos hasta nuestra libertad, ¿no? Porque pues por ahí entran situaciones jurídicas, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar de integridad del siguiente concepto. Se refiere al estado de corrección y completitud de los datos ingresados en una base de datos. Que los valores que posean los datos sean válidos de acuerdo a las dependencias funcionales entre tablas y de acuerdo a las políticas de negocio. En este aspecto, pues, si nosotros checamos que es íntegro, dice que está completo, que tiene todas sus partes. Eso es íntegro, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto, pues tenemos que considerar que nuestros datos efectivamente estén completos, que tengan precisamente precisión, sean coherentes, ¿no? Por ejemplo, si yo en una base de datos, pues no sé, de una empresa donde la gente es gente trabajadora y de repente veo a un trabajador que tiene 3 años, pues en ese caso no es coherente. Hay un problema de integridad, ¿de acuerdo? Debe ser completa. Imagínense la versión de su trabajo que decíamos del ejemplo inicial. A lo mejor en una parte tiene correcciones que hice en un capítulo y que en otra parte no están otras correcciones que hice en otro capítulo. Entonces, al final de cuentas, ninguna está completa, ninguna tiene la información correcta, completa, íntegra, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, pues los datos, pues se refiere que deben ser precisos, deben tener integralidad y coherencia general. Y entonces vamos a observar que hay algunos tipos de integridad, como es la integridad de la entidad, en donde para reconocer a cada registro le voy a asignar una llave única que voy a reconocer como llave primaria, que puede ser precisamente un identificador numérico, puede ser una clave. Está la integridad del dominio, es decir, que si yo defino a una variable dinero
pues debe haber un punto flotante, ¿de acuerdo? Que si yo defino un campo de tipo carácter que tenga, no sé, 50 caracteres, pues que en determinado momento no haya mayor número, ¿no? Y que si yo en ese dominio voy a guardar un entero, pues seguro no se va a ver el entero como cadena, sino va a tomar los bits y va a hacer su traducción a cadenas. Está la integridad referencial. En ese aspecto, pues nos vamos a referir cómo una tabla se relaciona con otra tabla. En el tema 1, cuando mostramos el ejemplo de bases de datos relacionales, están precisamente tres tablas: la tabla de pedido, la tabla de producto y una tabla de intermedia, en donde hace precisamente evidente que está el ID de la orden y el ID del producto que incluye esa orden. Esos IDs que están en esa tabla intermedia se conocen como llaves foráneas y precisamente hacen esa integridad referencial, esa parte en donde debe de coincidir, que esa llave foránea coincida con su llave primaria. Si en determinado momento no coincide, pues sería muy terrible que hubiera productos que no se pueden relacionar con una orden. Y finalmente está la integridad del usuario, que si el usuario dice, bueno, estoy en un kinder y los alumnos que deben de llegar, pues solamente están entre edades de 0 y 5 años, porque a lo mejor es una guardería, pues no puede haber un niño de 60 o 40 años, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, a eso se refiere la integridad definida por el usuario. Aquí está precisamente el ejemplo de establecimiento de llaves primarias, el ID de orden en la extrema de la tabla izquierda, el 2301, el 2302, pues están precisamente la llave primaria. Y eso es lo que se recomienda dentro de las bases de datos para reconocer de manera única cada registro. Así, si tengo Viviana con B y Viviana con V y son la misma persona, pues debe haber la posibilidad de identificarlo y saber realmente cómo es el nombre. Además de que puede ser que sean dos personas diferentes, Viviana con B, Viviana con V. ¿De acuerdo? Recuerden que en esto de los apellidos y nombres, pues no hay errores ortográficos. Cada quien escribe su nombre o le escriben su nombre cuando lo registran como se desea, ¿no? Bueno, también vamos a lograr la integridad a través del mantenimiento de una redundancia mínima y controlada. Aquí puse nuevamente la tabla pedido y producto y podemos observar precisamente nuestra tabla intermedia donde está el identificador del producto y el identificador del producto y el identificador de la orden. Y aquí yo puedo hacer bien evidente que la 2301 tiene el producto 3786, que la orden también 2301 tiene el producto 4011 y que la eh, orden 2301 también tiene el producto 9132. Aquí tenemos una redundancia, pero es mínima. No es lo mismo repetir todos los datos de la orden a solamente un entero que es el identificador. Y está controlada. Yo sé que cuando dé de alta un producto, pues debo de considerar aquí, contemplar el ID de la orden y contemplar también los productos que yo agregue en la orden. Si yo en determinado momento quito un elemento de esa orden porque me lo devolvieron, pues ya tengo que checar que aquí se susciten esos cambios, pero yo sé bien que existe y sé bien que la debo de actualizar cada vez que haya dar de alta un elemento, dar de baja un elemento, actualizar o modificar. ¿De acuerdo? También, ¿cómo puedo lograr precisamente esa integridad? Pues a través de la validación de las dependencias entre tablas relacionadas y la creación de reglas de validación durante la inserción y edición de datos. La primera, muchas veces el gestor de base de datos nos marca ese error y no nos deja agregar o no nos deja actualizar si no se tiene considerada esa integridad, ¿de acuerdo? De hecho, se llama exigir integridad relacional. Y bueno,
También las reglas de validación durante la inserción. Normalmente esta parte nosotros la atacamos desde los formularios, que son los que reciben los datos y que están integradas en el sistema. Al momento de nosotros solicitar información al usuario, mi recomendación es que el usuario escriba lo menos posible. Por ejemplo, si tiene que elegir estados de la República, pues mejor mostrarle un combo donde con un solo clic seleccione su opción y no, escriba Distrito Federal, CDMX, Ciudad de México, que cuando nosotros pidamos todos los que viven en la Ciudad de México, pues nos dé una información incompleta, porque cada uno de esos elementos pues son consultas diferentes y registros diferentes. Entonces, sí es importante tratar de que el usuario escriba lo menos posible. Si va a haber una elección de edades, pues en ese caso, pues tomar precisamente de un combo de edades del conjunto de valores que puede ser de acuerdo a nuestro caso, de acuerdo a nuestro universo de discurso. Si estoy hablando de una guardería, pues esas edades oscilarán entre 0 y 5 años, por ejemplo. Si estoy hablando de un centro de trabajo, pues a lo mejor mayoría de edad, 18 años y hasta los 60 o no sé, ¿de acuerdo? Entonces, tratar de que el usuario escriba lo menos posible, porque es una forma muy fácil de ingresar errores precisamente de integridad que provocan que la integridad se modifique en los sistemas. Pasemos al 2.3, consistencia. Es la coherencia, estabilidad, firmeza entre los datos de una base. Y es decir, es la unión y relación adecuada de todos los datos que forman a una base. Frecuentemente los problemas de consistencia de datos se deben a la redundancia de estos. Es muy probable que surjan incongruencias al almacenar la misma información en más de un lugar, debido a que al modificar, eliminar o agregar un dato en esas condiciones, debe realizarse en cada una de las instancias del mismo con el riesgo de no realizarlo en su totalidad, generando en este caso datos inconsistentes. La consistencia también se pierde cuando se pierde la integridad. Y bueno, en este caso significa entonces que hay congruencia con los datos almacenados. Y pues decíamos, si mi versión 1, mi versión 2, mi versión 3, cada una tiene modificaciones, existencias, pues ahí tenemos un problema de inconsistencia, ¿no? Si yo tengo un trabajador de 3 años, hay un problema de inconsistencia. Si yo tengo un niño en una guardería de 30 años, hay un problema de inconsistencia. Vamos a hablar de la seguridad. Hoy en día, pues se considera la información de una compañía, a los datos, de una compañía o institución, como uno de los activos más valiosos e importantes, por lo que la seguridad de la misma, pues es importante. La seguridad de los datos implica protegerlos de operaciones indebidas que pongan en peligro la definición, existencia, consistencia e integridad de los mismos, independientemente del usuario que tiene acceso a ellos, y esto se logra mediante diversos mecanismos. Ahorita los vamos a checar. En esta parte, cuando nosotros nos dedicamos a las bases de datos, cuando nos dedicamos a la realización de sistemas o estamos totalmente empapados y relacionados en nuestro ambiente profesional en ello, pues es conveniente trabajar la parte de ciberseguridad y en ese caso también se sugiere fortalecer esa parte. Eh, Vamos a checar esta situación, cómo lograr una seguridad, ¿no? De manera descriptiva. Primero, pues hay que bloquear el acceso a usuarios no autorizados a los datos y en este caso la vamos a lograr a través de pues, algunas acciones tales como pues incluir aspectos legales, sociales, éticos, ¿no? La parte de ética pues no es, puede ser vulnerada, ¿no? Entonces, pues no es muy confiable, pero sin embargo, sí hay que, cuando se contrata al personal, pues tratar de checar sus valores, ¿no? Eh, las políticas de la empresa, esas son muy importantes, desde pues saber quién entra, quién no entra, cómo se registran,
entre otras cosas, ¿no? Los niveles de información pública y privada que pueden ver los diferentes usuarios y que no deben ver. Para todo eso, considerarlo en el diseño tanto de formularios como el acceso a los datos en las bases de datos. Controles de tipo físico, es decir, acceso a las instalaciones. Hay restricciones para el acceso. Autenticación de usuarios, reconocimiento de voz, retina de ojo, entre otros. Aquí entra mucho la inteligencia artificial, sobre todo con el reconocimiento de patrones y redes neuronales. Están los controles del sistema operativo y claves secretas robustas, ¿no? En ese aspecto, déjenme comentarles, uno de sus compañeros de la carrera de matemáticas aplicadas y computación me decía que él era pentester, que es la parte buena del hacker y que su misión era demostrarle a las empresas o instituciones que lo contrataban, pues qué tan expuestas estaban, qué tan vulnerables estaban ante algún ataque precisamente a sus datos, a su información, a sus instalaciones. Y entonces, una vez que lo contrataban, él hacía presencia sin avisar. Un día X llegaba a la empresa, al llegar, pues empezaba a ver cualquier detalle fuera de su lugar que presentara debilidades en la seguridad y los iba tomando. No sé, que veía una llave, se las echaba a la bolsa, que veía un celular, se los echaba a la bolsa, que alguien anotó una lista de claves secretas de los sistemas y las tiene pegada en el escritorio, en el stand, ¡zas! Bien a la bolsa. Que estaba una puerta abierta, se metía sin pedir permiso, como tal, ¿no? Y así iba subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegaba con el jefe o los directivos que lo habían contratado. Mira, así está tu seguridad. Esta pantalla estaba abierta y yo escribí cosas en un archivo que estaba en Word abierto. Aquí están las claves de tus sistemas porque estaban anotados. Aquí está un celular del cual pues yo fácilmente puedo craquear, puedo abrir y puedo en determinado momento acceder a tu información, de tus contactos, etcétera, etcétera. Aquí están estas llaves que fácilmente puedo identificar que abren y puedo acceder a lo que está tras esas puertas. Y así. Entonces, esta parte hace ver que, pues no solamente para resguardar la información hay que poner una clave secreta en nuestra máquina, no solamente hay que poner una clave secreta en nuestro gestor de base de datos. Cuando diseñamos nuestro formulario de acceso al sistema, pues no solamente pedir una solicitud de usuario, password o contraseña, sino viene desde afuera, ¿no? Desde la restricción para entrar. Y bueno, en ese aspecto, pues la parte de reconocimiento de patrones ha sido ahorita muy utilizada. El reconocimiento de voz, de retina, pues son una forma de autentificar que efectivamente es el usuario. Porque a veces al pedir el password, el login, pues alguien que ya los tenga, aunque no sea, va a poder entrar y pues estas formas de autenticación pues son una forma más de agregar seguridad a los sistemas, ¿no? Sin embargo, pues ya hemos visto películas que le sacan el ojo y abren el sistema, que copian de alguna manera en la piel de las chicas la huella y pueden entrar, ¿no? Entonces, en fin, nada es 100% seguro, pero bueno, yo soy de la idea de que si tenemos dos carros, un carro está con el vidrio abajo, los botones levantados y el otro carro está con sus alarmas, su seguridad en botones, a lo mejor un bastón, no sé, pues ¿a cuál va a atacar el ladrón? Pues al que está fácil, ¿no? Al que va a ser fácil acceder al carro. En ese caso lo mismo sucede, ¿no? Entre más obstáculos pongamos para la gente que quiere robar los datos, pues a lo mejor se van con el vecino que está más fácil robarlo a él, ¿no? Entonces, eso es importante considerar dentro de nuestros sistemas, ¿no? Otra medida es permitir actualizaciones sobre bases de datos solo a usuarios autorizados. Dichas actualizaciones no deben modificar o alterar el diseño del modelo de datos. Eh, es decir, durante el análisis y el diseño de sistemas se deben conocer los tipos de usuarios que se relacionarán con el sistema. El gestor, el administrador de bases de datos,
la persona encargada de ello, tiene permitidas todas las operaciones de altas, bajas, actualizaciones, modificaciones, etcétera, y puede conceder privilegios y establecer usuarios. O sea, es un dios, ¿no? Dentro del sistema de bases de datos. Y se deben conocer los usuarios, pues, con derecho de crear, borrar, modificar, etcétera. De hecho, cuando nosotros creamos un sistema, no es un solo sistema, parece ser un solo sistema porque así está diseñado, pero no es lo mismo lo que ve la secretaria que va a hacer consultas a lo que va a ver pues el contador o a lo que va a ver el abogado que nos está llevando por ahí algunos litigios sobre nuestra empresa o lo que va a ver el de Hacienda, etcétera. Cada uno es una ventana, cada uno tiene su propio mundo y a cada uno le dejamos hacer las operaciones sobre los datos que se requieran. Dar alta, si se va a dar de baja y actualizar, ¿no? Con respecto al diseño del modelo, pues esa parte el usuario final no tiene por qué saber que tenemos una tabla orden, una tabla producto y que hay una tabla intermedia y cómo se están relacionando. Eso no lo necesitas saber, ¿no? Debe estar resguardado y solo el administrador de base de datos debe conocerla, ¿no? Y si hay alguien más que sea de mucha confianza, que tenga ética, podrá acceder, ¿no? Yo me acuerdo que hace años, cuando empecé a trabajar, uno de mis clientes me decía que él quería tener acceso a crear y borrar tablas. Y entonces, caray, yo ahí ya me puse preocupada. ¿Por qué? Porque cuando uno diseña la base de datos, pues lo pasa por un proceso de normalización en donde hay mínima redundancia y está controlada, hay coherencia, hay integridad, pero cuando ya metes mano a un nivel de ese tipo, pues entonces puede cambiar todo eso y a la hora de hacer consultas, a la hora de hacer actualizaciones, pues ya no va a ser fiable. Entonces, en ese caso, el cliente lo pedía y la forma en que yo lo convencí, porque estaba muy insistente, la forma en que le convencí es, fírmame aquí de que los cambios que tú hagas sobre mi diseño no me vas a demandar porque ya no pudiste hacer tus altas, tus bajas, tus cambios y que tus consultas ya están bajo tu este, control. Obviamente para hacer todo eso se necesita un conocimiento previo, ¿no? Que es lo que estamos ahorita adquiriendo. Y si alguien X quiere hacer modificaciones, pues entonces fírmame para que yo me deslinde de cualquier mal uso, mal funcionamiento de la base de datos. Hay que detectar a los usuarios con derecho de solo consulta o aquellos que además podrán actualizar y sin derecho a crear o borrar objetos. Todo esto debe de quedar al momento de hacer un análisis de lo que se está requiriendo el sistema, porque todo eso le va a pegar tanto a los formularios que yo ponga frente a mi usuario y que dan la cara del sistema, como lo que está en la parte intermedia, que es la parte lógica de la base de datos, y que al final redunda en la parte interna, donde están los fierros de la máquina y donde realmente está almacenado nuestros datos. Los datos son compartidos por diferentes usuarios y programas de aplicación, por lo tanto debe existir un mecanismo común para inserción, actualización, borrado y consulta de datos. Los procedimientos de actualización y recuperación comunes y bien determinados habrán de ser capaces de conservar la integridad, seguridad, confidencialidad del conjunto de datos. Y bueno, tanto datos como procedimientos pueden ser transportables conceptualmente a través de los sistemas gestores de base de datos, que más adelante pues vamos a ver que hay diferentes, ¿no? Algunos sistemas operativos proporcionan algún nivel de seguridad en el control de acceso a los usuarios. Sin embargo, este debe radicar principalmente en el gestor o en la aplicación que maneje la base de datos, sobre todo para evitar la dependencia de datos externas, ¿no? Yo aquí les puse este diagramita en donde está mi formulario, precisamente para validación de usuarios, en donde pido usuario, la clave, y pues yo agrego mis botones de acceder, cancelar y salir, ¿no? Entonces, cuando le doy a acceder, se hace una búsqueda precisamente en el sistema gestor de base de datos, que puede ser Oracle, MySQL, SQLite, Mongo,
eh, en fin, una gama amplia precisamente de sistemas gestores de bases de datos, hasta Access. Y en ese caso, pues a través de la clave, yo podré entrar al sistema y a través del sistema podré entrar, obviamente en la programación, yo ya incluí que me deje entrar a la base de datos considerando una clave que se cifra precisamente en el lenguaje de aplicación que están haciendo. Este formulario yo lo hice en C Sharp, que es de Microsoft, pero pues hay otras herramientas, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, decíamos que la seguridad pues está desde el sistema operativo, que yo le pongo clave y que es conveniente en todas sus máquinas poner una clave para acceso. Tratar de que las claves pues no sean 1, 2, 3 o que sean claves de mi fecha de nacimiento o que sean claves del nombre de mi mascota. Creo que por ahí a una actriz la hackearon porque su sistema a su eh, eh, me parece que era Facebook o no me acuerdo qué, pues entraron con eso y pues ahí hackearon su información, ¿no? Y presentaron algunas fotos desagradables, etcétera. Entonces, aquí también la aplicación pues tiene una validación de usuarios, el sistema gestor de bases de datos también tiene una clave y pues de esta manera les digo yo, poner candados, poner obstáculos para que pues nuestra empresa, nuestra institución sea lo menos atractiva para tratar de ser hackeada, ¿no? Otra medida pues es tomar el aspecto físico en consideración y que consiste en controlar el acceso al equipo, posiblemente a través de tarjetas de acceso otorgadas solo a personal autorizado, honesto, que no permita sobornos. Pero bueno, esa parte no la podemos controlar y pues a veces todo el mundo dicen que todo el mundo tiene un precio, entonces no hay que confiarnos, ¿no? Los sistemas de información deben restringir el uso de vistas y formularios, decíamos, cada usuario tiene su vista y sus formularios a los que puede acceder, en donde se limita el acceso a toda la información y solamente se le va a permitir hacer las acciones. Si es de actualizar, pues podrá hacer solo eso. Si será eliminar, será de acuerdo a los privilegios que tenga, ¿no? Se recomienda la creación y manejo de una tabla de usuarios con usuario, contraseña, puesto, ubicación en la empresa o institución, control de operaciones adecuadas en cada sesión de trabajo por cada usuario, la hora de entrada, hora de salida. Así, cualquier cosa que sucede en el sistema, y podemos saber en qué momento sucedió y podemos saber quién lo hizo. Esta tablita es bien importante y es bueno considerarla dentro del sistema de bases del sistema que estén considerando en su sistema de base de datos de su caso práctico. Es conveniente encriptar la información de los discos duros. De esta manera, aunque un hacker pueda acceder a su computadora, bueno, pues le costará trabajo también descifrar toda la información, ¿no? Y hay muchos algoritmos muy buenos que en el mercado que uno puede aplicar, ¿no? Utilizar técnicas de cifrado para proteger datos de bases de datos distribuidas con acceso por red o internet y otorgar y revocar privilegios a los usuarios a nivel de archivo, registro o campos en modo determinado, ¿no? Aquí están algunas medidas importantes de seguridad informática. Una de ellas es contraseñas robustas. Todas las contraseñas deben ser diferentes y contener letras mayúsculas y minúsculas, números y otros caracteres. Cuando se tienen demasiadas cuentas, a veces se suele usar las PAS, que es una aplicación en Internet, pero eso está terrible porque pues, están poniendo ahí todas sus passwords, sus logins. Entonces, pues hay que ser también muy cuidadosos con lo que se considera en Internet. Recuerden que alguien tiene acceso a ellos, ¿no? Tarde que temprano. Encriptar la información de los discos duros, de esta manera, aunque un hacker haya accedido a las computadoras, será más difícil que vea la información. Hago aquí hincapié en encriptar información. Sí me gustaría, en la práctica no lo agregué, pero vamos a agregar, ahorita lo comento, vamos a agregar que investiguen los algoritmos de encriptación, pues que están en el mercado, por favor. Me acuerdan ahorita de hacer hincapié en la práctica 2. Usar conexiones seguras, al no hacerlo se puede revelar información personal y para evitarlo
procurar que los sitios que se visitan inicien con HTTPS, ¿no? En lugar de simplemente HTTP. Estar alerta en Facebook y redes sociales, porque luego por ahí hay mensajitos que uno le da clic y nos lleva a otras cosas, ¿no? Entonces, existen pues muchos virus informáticos que están en juegos, en algunas páginas, sobre todo de sexo, etcétera, ¿no? Pornografía. Quinto, cuidado al usar computadoras públicas. A veces tenemos la necesidad de ir al café internet por X motivo. Bueno, pues hay que cerrar la sesión, sobre todo no dejarlas abiertas, ¿no? Revisar los enlaces realmente lleva a donde uno cree. Hay ocasiones que la página es idéntica, supongamos de un banco o de una empresa, pero realmente es para cachar datos, claves, etcétera, y finalmente, pues, hackear por ahí tarjetas de crédito, entre otros, ¿no? Entonces, a veces las direcciones reales se pueden ocultar con la aplicación en línea gratuita Bitly. Te recortan tu URL, pero para ver si cuál realmente es la ruta, pues se puede usar True URL, que también está en internet y que puede uno utilizar. 7, pues hay que actualizar el software, hay que tener pues nuestras vacunas actualizadas. eh, a veces vale la pena gastar para pues estar protegidos de algunas amenazas, ¿no? Pero igual las vacunas informáticas pues tampoco son 100% confiables y pueden ser vulneradas, ¿no? Hay que respaldar la información, hay que mantener una copia a salvo de nuestras bases de datos. Se dice fácil, pero ya verán durante nuestro diplomado que pues a veces es tan grande la información que no es tan fácil hacer ese respaldo, ¿no? Hacer ese backup no es tan fácil y pues hay técnicas que van a descubrir más adelante en los siguientes módulos. Asegurar las redes, en este caso, algunos ataques a redes de físicas, me estoy refiriendo, ataques a altos ejecutivos han iniciado en sus propios hogares. Mediante diversas técnicas es posible interceptar los datos que viajan en la red inalámbrica. Se recomienda usar WPA2 como encriptación, AES para mayor seguridad. Por eso la intención de que ustedes investiguen precisamente esos algoritmos de encriptación, ¿no? Eh, Proteger el celular, pues contiene regularmente datos importantes, fotos, eh, pues propias que no quiere uno que sean reveladas, pues hay que cuidarlo no solamente con su clave, que ahorita ya hay hasta reconocimiento de cara, etcétera, sino también pues mantenerlo en lugares seguros, lugares físicos, ¿no? Y bueno, vamos a nuestro último subtema, que es independencia lógica y física de los datos. La independencia de los datos se refiere a la capacidad para tener separados tanto el aspecto lógico como el físico de los mismos, ¿no? Y nosotros vamos a observar que el sistema gestor de base de datos logra eso, logra mantener aparte, podemos trabajar nuestros datos, nuestros diseños, implementarlos y todo, todavía sin tener la aplicación y a lo mejor ni siquiera sabemos cómo se va a administrar el sistema operativo, nuestra información dentro del disco duro de la máquina o del dispositivo que estemos utilizando. Me refiero al dispositivo físico de almacenamiento. Eh, ¿A qué nos referimos a aspecto físico? Pues al aspecto conceptual que el usuario tiene de los datos, incluyendo los nombres y los tipos de datos, así como la manera en que están organizados. Entonces, pues si yo veo una tabla que le puse como objeto perro y están los campos, esa es mi forma de abstracción de los datos, esa es mi parte conceptual, ese es el aspecto lógico. El aspecto físico de los datos es la manera en que los datos realmente se están organizando y almacenando en la computadora. Y aquí, pues, el sistema operativo forma o hace su papel pues esa parte no nos pregunta, ¿dónde la quieres? ¿En la dirección 3850 o en la dirección 4850? No,
el sistema operativo administra su memoria y el B, dónde lo va a ubicar, ¿no? Y el almacenamiento secundario, incluyendo las estructuras de archivos que almacenan los datos y los métodos de acceso. Los datos pues se organizan independientemente de las aplicaciones que los vayan a utilizar, es la independencia lógica, y los ficheros en los que vayan a almacenarse, pues la independencia física. Aquí tenemos entonces que la independencia lógica es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. En ese caso, en este nivel del sistema gestor de base de datos, pues yo implemento mi base de datos, yo creo las relaciones, establezco si van a ser enteros, flotantes, caracteres, y al hacer eso, pues yo no tengo que estar, ni siquiera tengo que tener esta aplicación todavía. Eso es lo que me permite esa independencia lógica. Y si ya está la aplicación y yo aquí no era un entero simple, sino es un entero doble, entonces ese cambio, pues esta aplicación no lo tiene que resentir. Ese aspecto lógico, esa independencia lógica es la que nos lo permite. Y está la independencia física de los datos. Significa que los programas de aplicación y la actividad en terminales no deberán ser afectadas por cambios en el almacenamiento físico de los datos o en el método de acceso. En otras palabras, es la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar que se muevan, que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Entonces, otra vez está nuestro sistema gestor de bases de datos que nos permite lograr esa independencia física, ¿no? Que si aquí el sistema operativo se tuvo que hacer otro archivo para distribuir la información dentro del mismo, aquí nuestra parte lógica no se va a ver afectado. No, que los datos son tantos que vamos a tener que distribuir la base de datos en varias máquinas y las máquinas están en diferente estado de la República, en diferente continente, no hay ningún problema. Aquí esta parte de nuestros datos, la parte que maneja el sistema gestor de bases de datos, no lo va a resentir y mucho menos nuestra aplicación. Nuestra aplicación estará igual como si la base de datos estuviera en un mismo lugar cuando a lo mejor ya se tuvo que distribuir. A eso llamamos independencia física de los datos. Y bueno, pues con esto pues damos por terminado este tema. Aquí hay algunas referencias bibliográficas sugeridas